Bienvenidos al programa de miércoles de bienestar de la Parkinson's Foundation, asesorando comunicación para optimizar el bienestar del aliado en el cuidado. Y también feliz mes de la herencia hispana para todos quienes se conectan. Tenemos un gran programa que esperamos será de gran apoyo para los aliados en el cuidado. Y hoy en este webinar ofreceremos técnicas prácticas del habla para fortalecer la voz y mejorar la articulación, además de recursos de comunicación no verbal y estrategias clave para los cuidadores que facilitarán la comprensión mutua y ayudarán a aliviar la sobrecarga del cuidado. Pero antes de comenzar con el programa, queremos compartir un breve anuncio. La Parkinson's Foundation les sigue brindando muchas variedades de recursos para nuestra comunidad en español. Tenemos variedades de formatos como libros educativos, podcasts, blog en español y también nuestra nueva página de pasos para prepararse para su cita de Parkinson. Aproveche su próxima cita con su médica o médico y use nuestra nueva hoja de trabajo, pasos para prepararse para su cita de Parkinson. Esta hoja es una guía práctica para seleccionar los 3 temas principales que desea tratar durante la consulta médica. También ofrecemos guías para recién diagnosticados y la guía de seguridad hospitalaria que provee herramientas prácticas para prepararse a una estancia hospitalaria. Para acceder a nuestros recursos gratuitos, pueden comunicarse con nuestra línea de ayuda por medio de su teléfono 1-800-473-4636, opción 3 para español, o también pueden enviarle un correo electrónico a helpline@parkinson.org. Nuestro personal de la línea de ayuda les pueden ayudarle a solicitar esos recursos gratuitos que están disponibles por línea. También no se les olviden que ofrecemos mensual, la última semana del mes, la programación de EP Salud en Casa. Nuestro próximo programa será el 22 de octubre, donde hablaremos sobre el PD Generation, investigación genética en la comunidad hispana latina. Para obtener más información o registrarse si no están registrados, pueden visitar alparkinson.org/epesalud y en esa misma página pueden ver nuestras grabaciones o también los siguientes eventos que vamos a tener en el futuro. Ahora, damos la bienvenida a Marta Suárez Torres, terapeuta del lenguaje, especialista en Parkinson, máster en enfermedades neurodegenerativas, certificada por la Parkinson's Foundation en Team Training Program for Parkinson's y Team-Based Palliative Care Essentials for Parkinson. Es miembro de la Asociación Civil Parkinson Caracas y de la Sociedad de Trastornos del Movimiento, y también embajadora líder de la Davis Finney Foundation for Parkinson's. Bienvenida, Marta. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a la Parkinson Foundation, a ti, Jenny, porque hemos trabajado desde hace unos meses atrás para llegar a este punto de hoy. Gracias por el espacio, por ofrecer información valiosa. En este caso, vamos a compartir parte de los resultados preliminares de una investigación que estamos haciendo orientada a cómo asesorar y mantener la comunicación para optimizar el bienestar de ese aliado en el cuidado de nuestro ser querido con Parkinson. Entonces, bueno, vamos a empezar. A ver. Ok. Lo que le vamos a compartir son estos, como le dije, resultados preliminares sobre un estudio que estamos haciendo que se llama Impacto de la enfermedad de Parkinson en la calidad de la conversación con esos interlocutores claves. Como verán, somos un equipo multicéntrico, Venezuela, España y Chile, conformado por todos estos que ustedes ven aquí. Somos los integrantes de ese grupo de investigación. Todos somos logopedas, terapistas de lenguaje, patólogos del habla del lenguaje o fonoaudiólogos, que es lo mismo, solo que tiene distintos nombres dependiendo de los países en donde uno se forme. Y bueno, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos de aprendizaje? Primero, identificar esos desafíos de la comunicación
en nuestras personas con Parkinson y comprender cómo esos desafíos en la comunicación pueden impactar en el aliado en el cuidado. Luego, conocer técnicas prácticas tanto para la persona con Parkinson como para ese aliado en el cuidado para mantener una comunicación más empática y menos frustrante. Vamos a explorar estrategias de apoyo de claves verbales y no verbales que pueden ayudar a ese aliado en el cuidado y a los seres queridos que hacen vida en común con la persona con Parkinson para facilitar y mantener esa comunicación que sea más autónoma, más efectiva y más empática. Y por supuesto, vamos a valorar la importancia de buscar ayuda profesional y esos recursos especializados de apoyo para manejar estos trastornos de comunicación y sobre todo evitar, o sea, paliar un poco esa sobrecarga del aliado en el cuidado cuando nuestro ser querido con Parkinson quiere comunicarse y no logra comunicarse efectivamente. Y esto es algo que es importante hacer un énfasis, porque el trabajo del terapista de lenguaje o fonoaudiólogo no es solamente con la persona con Parkinson, el trabajo también es en conjunto con ese aliado del cuidado que debe recibir, la recomendación es debe recibir asesorías. Esa es parte vital, porque mientras mejor informado esté, más vamos a entender cómo es esa progresión y cuáles son los problemas que se pueden ir presentando a medida que es una enfermedad. Sabemos que, bueno, que primero que estamos durando muchos años por los avances médicos y todo, ya son más de 30 años de sobrevida de esta enfermedad. Entonces hay mucho por hacer en ese discurrir de tantas décadas de vida con el Parkinson. Entonces, no tenemos una definición mundial de lo que es la enfermedad de Parkinson, porque va a variar mucho de la óptica de quién es el que está definiendo la enfermedad de Parkinson, si es un neurólogo, si es un químico, si es un patólogo del habla del lenguaje, si es un nutricionista clínico, en fin. Entonces, yo no le voy a presentar una definición de Parkinson, sino ideas. Primero, que es una de las enfermedades discapacitantes más importantes en la edad tardía. Eso se decía hace unas décadas, pero tachamos tardía y reflexionar en la edad media también, porque estamos teniendo muchos casos de Parkinson en edades medias de vida, donde todavía esa persona está laborando, formando familia, muy activa. Que desde 1817 James Parkinson la define básicamente por temblor y cambios posturales. Actualmente sabemos que ya no es solamente eso, que el concepto moderno incluye todo ese abanico de síntomas, sobre todo no motores, que son los grandes predictores de la enfermedad. Los más potentes es la hiposmia o déficit olfatorio y los trastornos del sueño REM, y que pueden preceder hasta por décadas ese diagnóstico que sigue siendo hoy día clínico, que según los criterios de la MDS se diagnostica por la bradicinesia o lentitud de los movimientos y la rigidez, y o temblor en reposo y fallas posturales. Y llegamos al punto de los consentidos de este webinar, que son los trastornos de la comunicación que presenta la persona con Parkinson, clasificados y descritos como la gran disartria hipocinética, que incluye la hipofonía, volumen de voz bajo, la disartria, que es ese hablar un poquito enredado, un poquito apiñado, un poquito que no se entiende. La disprosodia, que es el habla plana, monótona, esa habla así que no tiene mayores inflexiones de voz. La hipomimia, que es la falta de la expresividad facial. La disfagia, que son los problemas de deglución, más esos no los vamos a tocar hoy porque la disfagia no es un trastorno de comunicación, pero sí quiero dejar el mensaje que es un síntoma muy prevalente y muy problemático para la persona con Parkinson, que hay que atacar desde fases iniciales. La micrografía, que son las fallas de escritura en el Parkinson, caracterizada por una escritura que se va empequeñeciendo, a medida que van escribiendo se va empequeñeciendo, pero además se va apiñando, lo que hace que sea ininteligible, y los déficits pragmáticos conversacionales. Vamos entonces ahora a hacer un primer poll. Nosotros queremos saber, usted, aliado en el cuidado o cuidador, ¿considera usted que la comunicación de su familiar con Parkinson ha variado como consecuencia de la enfermedad? Las respuestas pueden ser sí, no o no, no lo he notado. Todas las respuestas son válidas, así que con confianza vamos a ver qué resultados tenemos por aquí. ¡Wow! ¡Qué rápido!
Ajá, vamos a dar unos 30 segunditos. A ver, qué interesante. Sí, 92%, no lo he notado. 7%. Excelente. Ok, yo creo que podemos seguir avanzando. Vamos a finalizar. Fíjense, han notado, considera que han variado, que ha variado. Pues el 94% dice que sí ha variado. Que lo felicito, porque eso habla de que usted como aliado en el bienestar está muy atento y bastante bien informado em, de que sí se generan diferencias en esa comunicación, hay pérdidas que van a impactar en esa calidad comunicativa diaria. Ok, entonces, fíjense, seguimos. Digo aquí, ajá, digo aquí, ok. Entonces, fíjense, a ver, ok. Estamos claros entonces que la enfermedad de Parkinson provoca trastornos de comunicación en diferentes dimensiones. Aquí las quisimos resumir en dos grandes dimensiones a fines prácticos. La dimensión de habla y voz, que ya las describimos, y lo que es el lenguaje como tal, que son esos fallos en comprensión y limitaciones en esa fluidez conversacional, lo que se llama la pragmática de la comunicación. En el estudio que nos planteamos, donde vamos a compartir los resultados y vamos a ver cómo estos diferentes trastornos de comunicación generan, le voy a dar un spoiler, sobrecarga en la actividad de cuidado, fue conocer la percepción de si esos aliados en el cuidado de personas con Parkinson se daban cuenta de esos trastornos de comunicación y analizar si los mismos generan una mayor carga en el aliado en el cuidado. Y las preguntas fueron estas tres. Los aliados en el cuidado de personas con Parkinson pueden identificar los diferentes trastornos de comunicación. Es posible que los aliados en el cuidado identifiquen las limitaciones que estos trastornos de comunicación provocan en esa calidad de sus intercambios cotidianos de comunicación. Y si los trastornos de comunicación provocan una mayor carga en esa actividad de cuidado. Antes de explicarles los resultados, queremos ver aquí otro pulse. Vamos a activarnos otra vez, por favor, aliados en el cuidado o cuidadores. ¿Qué trastornos de comunicación presenta su ser querido con Parkinson? Esto es selección múltiple. Pueden poner las que ustedes quieran, sabiendo que el voz de volumen bajo, la ecofonía, el habla murmurada, frases con poca melodía, plano. A ver, ¿qué nos comentan? Ujú, bien, voz de volumen bajo 100%. Y eso es lo que más o menos dice, bueno, es el que más va hasta ahorita, ¿no? Ahí se va moviendo, qué interesante, pero sigue siendo el más alto. La hipofonía es el síntoma que en cuanto a las partes de comunicación, el más prevalente y el que más queja se tiene. Así se llama, queja fonoaudiológica, ¿ok? No es que nos estamos quejando de la vida, sino que así se llama en fonoaudiología, queja fonoaudiológica. Es que, ¿cuál es el problema? Seguimos, fíjense, eh, siendo más prevalente el voz de volumen bajo, habla murmurada 53, frases con poca melodía plano 33, poca expresividad facial 47, a veces no comprendo lo que me quiere decir 60. Interesante. Sí, señor. Tenemos que tener más presente que en Parkinson no es solamente la voz o la articulación, sino que no nos estamos entendiendo, comprendiendo. Y eso va un poquito más allá de habla y voz. Perfecto. Qué interesante. Me encanta. Estos son ejercicios interesantes que hay que hacerlos, ¿sí? Ok, entonces fíjense, vamos a compartir los resultados. Ok, termino aquí. Ok, a ver que no me avanza la lámina. Ok, fíjense. La primera dimensión que evaluamos fue identificación de los trastornos de comunicación por parte del aliado en el cuidado. La pregunta fue, ¿puede enumerar cuáles son los trastornos de comunicación que se han presentado por el Parkinson? Importante destacar que en este estudio preliminar, los cuatro individuos que participaron fue una madre, un esposo, una hija y una esposa. La madre ante esta pregunta nos dice, nos comparte, es difícil explicar. Hay momentos que entenderme con ella es un poquito difícil. Fíjese que coincide con lo de que no nos comprendemos. El esposo dice, he notado que tiene dificultades para pronunciar algunas palabras disartria.
ha bajado el tono de la voz, hipofonía, y a veces no se entiende mucho. Toda esta parte de la inteligibilidad expresiva, comprensiva, puede ser. La hija nos comparte, lo que más hemos notado de ese diagnóstico es esa parte de comprensión, porque este caso es un caso de un parkinsonismo atípico por cuerpos de Levy, y sabemos que el diagnóstico diferencial es que en ese primer año se empiezan a tener fallos en la comprensión. Y la esposa nos comparte, cuando habla, por supuesto hay días en que yo noto, cuesta entenderle lo que dice. Entonces, cada quien a su manera, unos de una manera más precisa, otro menos precisa, identifican que hay fallas en el habla, en la comprensión, en esa actividad de comunicación diaria. En la segunda dimensión fue impacto de los trastornos de comunicación sobre la calidad de esa comunicación. Esos aliados en el cuidado identifican esas limitaciones que estos trastornos provocan en la calidad de los intercambios cotidianos. La madre nos comenta, tengo mucho cuidado con lo que le digo, porque hay momentos en que no entiende. Hay momentos en que no tengo mucha paciencia. Bueno, evidente, seguimos con el tema de en la comprensión cara a cara, esa comprensión mutua cuando estamos comunicándonos. Pero además una carga también de que tengo que tener mucha paciencia, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar un poquito más sobre ese impacto, ¿no? El esposo comenta, a veces cuando no le entra bien el medicamento, estamos hablando aquí de el off, el wearing off, sobre todo, se evita. No puede llamar porque no tiene la capacidad motora para que se le entienda. Una limitación. No podemos hablar cuando entra en off. Es lo que la lectura que hacemos ante esta información que nos comparte este esposo. La hija nos dice, de pronto mezcla cosas y tú dices, ya va, yo no dije eso. Se da cuenta que no está comprendiendo y se molesta. Y la esposa nos dice, hemos dejado, no sé por qué, pero hemos decidido no hablar. Se refiere al esposo. En particular, yo conozco a estas cuatro personas, yo fui la que además hice en particular, y tomé la muestra. La esposa dice que el esposo ha decidido no hablar con ella en particular, pero con otras personas sí hablaba. Ok, vamos ahora a ver con este pol 3, otra vez activos, aliados en el cuidado. Usted, aliado en el cuidado, considera que sus tareas o responsabilidades han aumentado debido a las características de la comunicación de su ser querido con Parkinson, si no o no lo ha notado. Ujú. Ok. Ok. Vamos a dar unos segunditos más, 5 o 6 segunditos más. Ok. Ok, como les dije, todas las respuestas son válidas, no hay respuestas malas aquí. Ok, bueno, sí, un 83%. Un gran impacto, ¿verdad? No, un 5%. Y no lo ha notado un 11%. ¿De qué nos habla esto? Bueno, que generalmente vamos más o menos igual que los resultados obtenidos, que sí hay un impacto en las actividades de cuidado debido a las dificultades de comunicación que presenta la persona con Parkinson. Las personas que no lo han notado pueden ser, ya vamos a ver, hay estadios, a lo mejor son personas con Parkinson que están en estadios iniciales, la famosa luna de miel, donde a pesar de que hay sintomatología ya de comunicación, no impacta en esa actividad de comunicación y no lo he notado, es también súper válido, que implica otras cosas. Ok, vamos a ver qué obtenemos en la pregunta cuando hicimos el estudio. Ajá. Ok, aquí tenemos estos resultados. Ese posible impacto en la carga del aliado en el cuidador. Considera la misma pregunta que les hicimos a ustedes, la hicimos en el estudio. De la madre obtuvimos. Hay veces que no me entiende lo que yo le quiero decir, entonces toca respirar. En Venezuela, toca respirar quiere decir así como que, Dios mío, dame paciencia porque lo que me provoca es pegar 4 gritos.
por decirlo de una manera amable. Es una expresión que implica estoy cansada, estoy frustrada, ahorita no puedo, como aliada en el cuidado. El esposo nos dice, yo creo que sí hay técnicas aprendidas, es decir, nos está hablando de que ha tenido que hacer esfuerzos cognitivos, emocionales, psicológicos de aprender para solventar los problemas de comunicación de ese ser querido con Parkinson. Y nos comparte que sí tiene que haber algún cambio, se hace natural el cambio. Y esto es muy importante porque el Parkinson, todos los que trabajamos con Parkinson y compartimos con comunidad Parkinson, sabemos que esta es una condición de transformación, es una condición de pérdidas, también de nuevos, aparecen cosas nuevas en nuestra vida, talentos nuevos que las pérdidas nos han llevado en esa transición, ¿no? Pero el cambio se hace, porque si no hacemos cambios, si no nos adaptamos positivamente, el camino realmente es muy difícil, tanto para la persona con Parkinson como para ese cuidador o aliado en el bienestar. La hija nos comparte, mi hermana y yo asumimos muchas cosas de la casa. Claramente ha tenido que asumir su carga de cuido, se ha incrementado. Todo lo que es banco, cuando empieza aquello de la voz. Y la esposa fue muy enfática y nos dijo, wow, sí, ser más repetitiva, chequear que lo que le diga lo entendió. Es decir, volvemos esfuerzos cognitivos, mentales, emocionales, para verificar constantemente que lo que ella quiere comunicarse a su esposo, el esposo lo esté entendiendo. Entonces, como análisis que tenemos con respecto a este impacto de los trastornos de comunicación en esa carga de cuidado, en esa actividad. Tenemos unas demandas físicas más que conocidas y muy estudiadas en Parkinson. Los problemas posturales, la rigidez, el entumecimiento, el temblor y cómo todas aquellas cosas afectan porque restan autonomía al paciente con Parkinson, ¿verdad? Pero también a ese cuidador que tiene que estar más pendiente que si se cae, que no se caiga, que apartar las cosas de la casa para que pueda caminar bien. Eso está muy estudiado, mucha evidencia. Pero ¿qué pasa con las barreras de comunicación? ¿Qué pasa con esto de que la voz se baja, de que la habla es murmurada, de que no me entienden, de que cuando empiezo a tener fallos en el acceso al léxico y me quedo que no encuentro la palabra que voy a decir por parte del paciente con Parkinson, ¿verdad? Eso genera unas barreras de comunicación que, como vimos en estas tres preguntas de este estudio, generan agotamiento en ese aliado del cuidado, claramente una carga en esa responsabilidad. Y también lo vimos en el POLS. Ustedes están siendo parte de este estudio. Más del 89% sí siente que ha tenido una sobrecarga en esa actividad de cuidado por las dificultades de comunicación. Vimos cómo las interacciones están cargadas de frustración, impotencia, esa sobreexigencia emocional que les comentaba, porque tengo que respirar. A veces no tengo paciencia. Esa vigilancia constante a cualquiera lo agota, por supuesto. Esa inestabilidad emocional, muy pendientes, aliados en el cuidado, porque se tienden a aislar o tener el componente de resignarme. No nos resignemos, si nos empoderamos bien ante información válida, potente de las organizaciones serias que las hay en el mundo, no, esa resignación tiene que cambiarse a vamos a ser proactivos y ver cómo podemos remar juntos de la mejor manera posible. El hecho es que todo este cuadro que vimos es lo que genera ese famoso síndrome del cuidador quemado o el burnout, porque hay una gran carga de vulnerabilidad emocional y mental que afecta a ese estado de salud que debe tener también el aliado de bienestar. Entonces, como conclusiones del estudio preliminar, los aliados en el cuidado ciertamente identifican más los trastornos asociados con la voz, cosa que también sucedió en el POLS, donde se preguntó los síntomas. La cuidadora 3 también se preocupa por los síntomas cognitivos, por lo de los cuerpos del nervio, ¿ok? En algunos aliados en el cuidado, el efecto ha sido evidentemente negativo, por supuesto, pero en la hija tuvo esa actitud colaborativa con la hermana
y por supuesto eso hace que su afrontamiento sea más positivo, que permite un menor impacto en esa fatiga que pueda tener. Luego, definitivamente todos los aliados llegaron a identificar los trastornos de comunicación, valorar también las limitaciones que provocan en un nivel informal, porque aquí ocurrió algo interesante sin proponérnoslo, y es que posiblemente ninguno de esos cuidadores, aliados en el bienestar, tenía asesoría por parte del especialista, ni tampoco ninguno de esos cuatro personas con Parkinson, ninguna había recibido terapia de lenguaje, logopedia, fonoaudiología en su vida formal. Entonces, claro, es muy distinto cuando tenemos un paciente que hace lo que tiene que hacer, pero además a un aliado de bienestar que acompaña en ese proceso y también recibe la información y la asesoría por parte del especialista. Todavía, como les comenté, seguimos en la fase del estudio, ahora de validación del cuestionario y vamos avanzando. Y bueno, cuando estemos más avanzados, seguiremos compartiendo con ustedes los resultados. Ahora, vámonos a la parte, al otro objetivo de aprendizaje, estrategias. Tenemos entonces dos grandes estrategias, las estrategias para la persona con Parkinson, para ese paciente, pero también vamos a hablar sobre las estrategias para el aliado del bienestar. Con respecto a las estrategias para la persona con Parkinson, existen las terapias de primera línea y las terapias tradicionales. Las terapias de primera línea son esta que les tienen ahorita en pantalla, el famosísimo Lee Silverman Voice Treatment, que tiene más de 30 años de desarrollo, con estudios, es el que más estudios basados en la evidencia tiene de que funciona y que se mantiene por más de 2 años. Yo les diría con respecto a esto, que asistan a sus canales de YouTube, los tienen los dos, ya les voy a decir cuál es el otro, y ahí pueden ver perfectamente cómo son las sesiones de tratamiento y buscarse los terapistas de lenguaje o patólogos del habla certificados que puedan aplicar estas terapias. La otra terapia de primera línea, también basada en la evidencia, es el Speak Out de Parkinson Voice Project, fundada en el año 1999 por Samantha Delandari, una patólogo del habla y del lenguaje de allá de Estados Unidos. También en los canales de YouTube ven las sesiones en vivo, cómo se trabaja. En este caso, eh, tiene una terapia, el seguimiento es una terapia grupal y luego de esa terapia grupal, que debe ser una vez a la semana, ambas requieren seguimientos del paciente y ambas requieren que el paciente debe seguir con la práctica diaria del ejercicio, porque recuerden que aquí estamos trabajando lo que se llama órganos de fonación, de deglución, para decirlo de una manera sencilla. Ya lo vamos a ver en movimiento. Y eso es un sistema biomecánico, tal cual como unos brazos, unas piernas que se tienen que mover simultáneamente, coordinadamente, para poder producir una buena voz, una buena habla y también los procesos de deglución. Yo les traigo aquí para compartir los resultados de en estos momentos, hasta ahora, el paciente que ha sido más desafiante para mí. Yo también soy proveedora de la terapia Speak Out. Este es un paciente que tiene más de 25 años con el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, tiene 11 años con implante cerebral o el DBS y tenía un gran compromiso de su habla. Vamos a escucharlo a ver qué tal. Esta es la sesión pre-terapia de Speak Out. ¿Quieres saber todo sobre mi abuelo? Bueno, tiene casi 93 años, pero sigue pensando tan rápido como siempre. Una larga barba de perra. Hasta ahí. Sí. Ok, y ahí pueden ver cómo, ¿verdad? Clarísimo, la disartria hipocinética. Vamos ahora aquí y dale como 3 segunditos más adelante, ya en la sesión 16. Ok, comenzamos. El pasaje del abuelo. Compare esta relación con la primera que hizo. Al principio de la terapia Speak Out. ¿Quieres saber todo sobre mi abuelo? Bueno, tiene casi 93 años. Ok, podemos parar ahí.
Lo que no vimos fue el movimiento, pero el movimiento, en ese momento, esta persona estaba presentando disquinesias porque estaba en fin de dosis y a pesar de eso, vemos claramente como una mejoría importante en su voz y en su habla, ¿sí? Ok, eso con respecto a las terapias de primera línea, ¿sí? Vamos ahora con lo que son las terapias tradicionales, que son las terapias que han trabajado durante toda la vida en Parkinson. Algunas tienen evidencia científica, pero no la tienen tan fuerte como las terapias de primera línea. Y la propuesta es trabajar componentes respiratorios, fonatorios, resonancial, prosódico, pero también se diseñan ejercicios que van a impactar también en la función de deglución. Aquí yo les traje otros videos. Mientras Brianna lo va haciendo, fíjense, lo que ustedes ven al lado, en ese círculo, primer círculo, eso es lo que es el pasaje nasofaringio. Y ahí se trabaja, cuando uno pide el sonido de la S, ese fuerte, se trabaja el cierre de ese pasaje. En función de deglución, es muy importante mantener un buen cierre porque ese es uno de los primeros sellos que se deben hacer, sellos de válvulas que existen para tragar. Y a nivel respiratorio se trabaja la musculatura intercostal y diafragmática. ¿Ok? Ya van a ver los sonidos o los movimientos. Le voy a dar yo porque sí se mueve, pero no se oye y lo voy describiendo. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Ok, voy. Ok, voy. Fíjense, aquí, ¿ven el movimiento? Se está moviendo ese segundo, ¿sí? ¿Lo ven? El primero, sí, el primer círculo. Ok, el primer círculo es el que se va a mover ahorita. Yo ahí estoy respirando y estoy hablando también. Este ejercicio es hacer... Yo ahorita estoy hablando y fíjense cómo eso se cierra y se abre, se cierra y se abre. Ahí es la S. Cerradito completo es lo que le estaba diciendo de ese primer sello que se debe hacer para el tema de las válvulas a nivel de deglución. Ahí estoy hablando y fíjense, y ahí estoy, ¿ok? Eso es importantísimo y es por eso que se pide esa famosa S en la terapia tradicional de deglución. Aquí la cámara va bajando y ahí vamos viendo las cuerdas vocales, estos dos repliegues blanquecinos. Ahí yo ahorita estoy respirando y ahorita yo voy a hacer la S y van a ver que ahí está. Se mantiene abierto porque el diseño de este ejercicio no es para cuerdas vocales, sino para válvulas y también intercostales. Importante porque es el soporte respiratorio para hablar. Luego, aquí yo estoy hablando, fíjense todos los movimientos que se ocurren cuando ustedes hablan, personas con Parkinson y todos. Aquí yo voy a hacer el segundo ejercicio, que es hacer es ese sonido. Eso es lo que yo estoy haciendo. Fíjense ese cierre. Y también se trabaja lo que es el filtro de la voz arriba. Y pueden ver cómo cierra, cómo abre, cómo cierra, cómo abre. Y al hablar, los movimientos son grandísimos. Sí, la persona con Parkinson, la bradicinesia, la rigidez, toda esa incompetencia que existe también se refleja en esa musculatura adentro. Y por eso es que es tan importante las terapias de fonación y de deducción. En este siguiente video es el siguiente componente de elevación. ¡Ah! Ustedes vean cuando se eleva, se alarga, se tensa más. ¡Ah! Y eso se pide con cada una de las vocales. ¿Qué están viendo ustedes ahí? Tensión, aducción, elevación sincronizada de laringe, pero también de cuerdas vocales que se alargan, vibran. Estamos hablando de qué? De movilidad, elasticidad de movimiento. Por eso es que se diseña la terapia de fonación en este sentido, ¿sí? Y luego, lo que quiero compartir con ustedes es cómo se habla. Ahí yo estoy hablando y fíjense en esto, y ahí me estoy riendo. Fíjense cuando uno se ríe, ¿ok? Entonces, ¿por qué tenemos a veces esas voces en el Parkinson? Que son como apagadas y qué sé yo, porque toda esa movilidad se va perdiendo. Entonces, las terapias inciden en que esa movilidad se mantenga y que podamos mantener, por supuesto, una voz que nos escuche, además del sistema de deglución, ¿ok? Vamos ahora ya al cuarto pol, por favor. Ser querido, su ser querido con Parkinson, acuérdense que es para los aliados en el bienestar.
¿Su ser querido con Parkinson ha recibido terapia de lenguaje? A ver, ¿sí o no? Ajá. Ok. Wow. Me sorprende, la verdad. Sí, un 33%, no un 67%. Ok. Ser querido con Parkinson, haga la terapia. Aliado en el cuidado. Si su persona con Parkinson no tiene la información, usted también tiene la responsabilidad de educarlo, de llevarlo de la mano. A veces necesitamos un empujoncito para que nuestra persona con Parkinson haga la terapia, porque si él o ella se mantiene comunicado, más fácil esa comunicación, usted como aliado en el cuidado también va a ser muchísimo más fácil. Entonces es un beneficio mutuo que se logra. De verdad que me quedo impresionada, qué interesante este tipo de ejercicios y mil gracias por la participación. Hay que hacer las terapias para mantener la calidad de vida y la autonomía comunicacional mutua, ¿ok? Ok, entonces fíjense, seguimos. Llegamos entonces a las estrategias para el aliado del cuidado. ¿Qué, ¿Cuáles son las recomendaciones que usted debe hacer? Como lo hemos compartido durante todo este webinar, la asesoría con ese especialista. Usted tiene el deber y el derecho de ir al especialista en comunicación, patólogo del habla del lenguaje, fonoaudiólogo, terapista del lenguaje, debe solicitar su cita para que podamos hacerle el acompañamiento y enseñarle de acuerdo. Esto es algo muy personalizado, de acuerdo a historia de vida, a dinámicas de las relaciones que los pueden ayudar para mantenerse comunicados. Saber que los trastornos de la comunicación son dependientes del estadio. Estadio 1, leve, luna de miel, que puede durar hasta 10 años o más. Estos problemas está en la sintomatología, pero tan discreta que no va a afectar esa actividad comunicativa. Y estadios intermedios, 3, escala de Joden-Millar, o avanzados, 4 y 5, ya las cosas se empiezan a complejizar. Entonces debemos actuar anticipadamente, no esperar a estar en un estadio 3 o 4 para iniciar una terapia de este tipo, que va a ser dependiente de las fluctuaciones. También lo compartimos, ¿verdad? Cuando la persona entra en off, no es un buen momento para comunicarse porque la sintomatología de comunicación, la hipofonía, el habla disártrica, la inexpresividad, se va a exacerbar. Entonces es muy costoso para ellos mantenerse comunicados y para el aliado en el cuidado también es muy costoso. Hay que hacer unos grandes esfuerzos por tratar de entender. Entonces venimos con lo de en qué momento lo hago, si es importante o no es importante, y se hacen esas negociaciones. Los ambientes, por supuesto, adecuados. No podemos pretender tener una excelente comunicación en pleno concierto de quien sea. Ambientes controlados a nivel de ruido. La comunicación debe ser cara a cara para aprovechar los marcadores paralingüísticos de la conversación, que son los movimientos de las manos, la conducta de la mirada y los movimientos del cara, tanto de la persona con Parkinson como de ese aliado en el cuidado. Esos son importantes estrategias para mantener la comunicación. Saber que existen unos mecanismos que son las reparaciones conversacionales que nos permiten confirmar la información que estamos compartiendo, persona con Parkinson y aliado en el cuidado. Aclarar, mantener la fluidez, nos permiten tener una comunicación mucho más empática y con mucha menos frustración. El uso de pistas no verbales que debe ser un diseño personalizado, porque cada quien tiene historias de vidas compartidas y cada quien tiene costumbres y valores. Por ejemplo, a mí me funciona mucho cuando yo a la persona con Parkinson le hago así, quiere decir que no lo estoy oyendo. Él ya va a saber que tiene que subir, mejorar el habla, no, tiene que mejorar el volumen de la voz, porque le estoy diciendo que no la estoy oyendo, o si lo hago así, que no le estoy entendiendo porque el habla está chiquita. Entonces, persona con Parkinson, ya cuando lo hago así, le digo, quiere saber, sabe que tiene que sobrearticular, sobremodular o activar todos esos mecanismos para hablar más grande, como se trabaja, por ejemplo, en el LSBT o el Speak Up.
Esa escucha activa debe ser muy importante. Dar tiempo, no interrumpir. La ayuda, importantísima la incorporación del psicólogo en ese equipo interdisciplinario que debe tener no solamente la persona con Parkinson, ese aliado en el cuidado, porque el aliado en el cuidado también entra en un duelo, no es nada más la persona con Parkinson. Entonces el psicólogo con su función vital de acompañar en ese duelo y enseñar estrategias de afrontamiento también van a disminuir esa carga en el aliado en el cuidado porque ya la comunicación se va perdiendo y eso es demasiado frustrante. La responsabilidad, vuelvo y recalco, de usted aliado en el cuidado, de su autocuidado. Debe mantener los espacios, debe mantener las cosas que le gusta hacer. Cuidarse usted es cuidar a su persona con Parkinson. Así que eso también es muy importante y sin culpa. No que me fui a tomarme un café con mis amigas y me siento culpable porque dejé. No, no, no. Usted acomoda su setting, deja a la persona con Parkinson acompañada, bien cuidada, bien protegida y usted se va tranquilamente a disfrutar de su tiempo. Y nada como los grupos de apoyo de los pares. Reunirse personas aliados en el cuidado de personas con Parkinson para compartir qué les funciona, qué no les funciona. Eso es una de las recomendaciones más importantes porque se aprende demasiado de las situaciones de que mis otros pares también están. A lo mejor yo me estoy ahogando en un vaso de agua y la solución la tengo en el otro cuando dice, oye, esta estrategia le funcionó, la voy a poner en práctica a ver qué tal. Así que estas son todas las estrategias para esos aliados en el cuidado para mantener la comunicación durante el mayor tiempo posible, siendo también, como le digo, esto es un apoyo mutuo, una responsabilidad compartida del aliado en el cuidado con esa persona con Parkinson. Y quería entonces terminar con ustedes, darle las gracias, discúlpenos los problemas técnicos, pero bueno, lo logramos hacer, compartiendo con ustedes esta foto, que es una foto muy significativa, porque eso que ustedes ven ahí es una pareja, que él es el paciente que vieron en el video con más de 25 años con Parkinson, con un implante desde hace 11 años, y ella es su esposa. Una relación que llevan bastante muy bien, porque ella está muy bien informada sobre lo que son los trastornos de comunicación, porque es especialista del área y han logrado mantenerse, como los ven ahí, disfrutando de la vida con una buena comunicación con sus altos y sus bajos. No todo va a ser siempre perfecto luna de miel. Hay momentos, pero esos momentos se pueden superar con paciencia, con empatía, con amor, con educación y con buscar la ayuda en, en lo que son todas estas organizaciones potentes, serias, que tienen muchísimo material que ofrecer para llevar bien el Parkinson. Así que bueno, logramos terminar. Así que bueno, Jenny, Bernie, gracias por el apoyo y a ver. No, a ti, Marta, gracias enormemente por su presentación y bueno, por compartir esos videos que fueron genial y muchos de los comentarios que vieron cómo se mejoró el voz entre pues la terapia de habla. Entonces, muchísimas gracias que nos hayas compartido ese conocimiento. Tenemos un mensaje para la comunidad para que sepan que les invitamos a un grupo de discusión por línea a través de PD Conversation para que se conecten con otras personas que comparten sus mismos intereses y esperanzas. Se pueden conectar por medio de visitando el página pdconversation.org y si quiere elegir en español para que puedan conversar con la comunidad de hispanohablante. Además, también para aquellos quienes son nuevos con nosotros aquí con la Parkinson's Foundation, les invitamos que se participen en el estudio de la investigación de PD Generation de la Parkinson's Foundation. Podrán conocer su vínculo genético con la enfermedad y no se requiere un compromiso a largo plazo y la información de los participantes se mantiene en estricta confidencialidad. Así que, por favor, no duden de apoyarnos en aumentar el desarrollo de nuevos tratamientos, quizás en el futuro una cura o si no, a mejorar la calidad y el cuidado de la enfermedad de Parkinson. Muchos de los pasos para participar
siempre, como siempre, les invitamos que se conecten con nuestra línea de ayuda para obtener más información y los requisitos para participar. Uno de los requisitos es que sea diagnosticado con la enfermedad de Parkinson, y en eso le programan una cita para evaluar su enfermedad de Parkinson, y cuando califican, entonces les envían una prueba genética. Esto lo pueden enviarlo en su hogar o pueden participar en uno de nuestros centros. Además, pueden recibir sus resultados por medio de una consejería genética que les comparte y les explica un poco más de los resultados sobre este estudio de investigación. Por favor, visiten a nuestra página del parkinson.org/PDGene, o como siempre, llamando a la línea de ayuda o enviándoles un correo para su interés para participar en este estudio de la PD Generation. Manténganse conectados con nosotros en nuestra línea de web y nuestra línea de ayuda. Y como siempre, nos vemos al próximo mes, el 24 de octubre, para la sesión del EPSAS Salud en Casa, donde hablaremos sobre el estudio del PD Generation. Muchísimas gracias.